Y se habla. Aquí estamos, señoras, señores, en San Antonio de Areco, la capital nacional de la tradición gauchesca argentina, a 100 kilómetros de la capital federal. Este pueblito llamado San Antonio por el santo San Antonio de Padua y Areco por el apellido de un capitán español. Yo me llamo Miguel Ángel Gasparini, soy el pintor de los gauchos del Pago de Areco y estoy aquí con la señorita Ana María Fondiela para el movimiento Mayo en Movimiento, para hacer el programa Mayo en Movimiento, para acercarles la historia de San Antonio de Areco, que la tengo pintada en mi atelier La Recoba, en un mural. En ese mural se ve el retrato del capitán Areco, que sostuvo un combate con los indios a orillas del río. En ese mural se ven los retratos de los fundadores, de Ruiz de Arellano y Rosita Giles, los que eran los dueños de estas tierras llamadas Pago de Areco, los que hicieron la capillita, la primera capilla en homenaje a San Antonio de Padua. Ya ven, señores, este pueblo es uno de los más antiguos de la provincia de Buenos Aires. San Antonio de Areco estaba sobre el camino real o camino de las carretas. Por aquí pasaron todos los ejércitos libertadores, pasó Belgrano cuando iba al norte, pasó San Martín con los granaderos cuando iba a San Lorenzo, pasó hasta el virrey Cisnero cuando en el virreinato del Río de la Plata se escapó con los caudales y anduvo por Luján y el Pago de Areco cuando iba para Córdoba disparando. Por aquí llegaron los primeros prisioneros ingleses de las invasiones inglesas, del regimiento 71 Highlander, vencidos por los criollos de porteños de Buenos Aires, y a los prisioneros, más de 60, llegaron a Areco, y fueron no encerrados en calabozo, destinados en distintas casas del Pago y tratados como huéspedes de honor. Terminaron casándose con las damas criollas, arequeras, y terminaron acriollando sus nombres, sus apellidos. Por ejemplo, Patrick Island, se puso Patricio Isla, el gaucho inglés. Sí, señores, hay historias de amor extraordinarias en la historia de la patria. Las invasiones inglesas de 1806 y 1807 fue un acto de coraje terrible. La primera invasión contra 1.500 ingleses y la segunda contra 10.000. Y con gauchos, señores, se hizo el ejército de Pueyrredón y de Liniers. Con gauchos, con tacuaras, boleadoras, lanza, sable, nada de armas de fuego. Así se defendió los colores patrios, celeste y blanco, que eran los colores de la Virgen. Sí, señor, del manto y la capa de la Virgen de Luján. Llevaban una cintita blanca y una cintita celeste los gauchos de 28 centímetros, que es la medida de la Virgen de Luján, porque la Virgen de Luján, señores, ya había llegado en la carreta en el año 1630. Y las invasiones inglesas fueron en 1806 y 1807. No es moco de pavo decir que la Virgen de Luján es la primera que llegó a estas tierras del Río de la Plata. Y la filigresía de entonces, gauchos, mestizos, mulatos, pardos, negros, sentía un gran afecto cristiano. Así que hasta ahí la primera parte que le estoy hablando. Ahora en el próximo le voy a hablar de Juan Hipólito Vieytes. Exacto, yo te quería hacer una pregunta, Miguel Ángel. ¿Quién fue para Areco Hipólito Vieytes? Muy bien, Ana María. Juan Hipólito Vieytes, por eso está pintado en el mural grande en el medio, fue el primer, es el orgullo de Areco, es el hijo más ilustre de este pueblo, es el primer periodista argentino, agrario. ¿Por qué agrario? Porque publicó el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, antes que la Gaceta de Buenos Aires. La Gaceta de Buenos Aires, de Mariano Moreno, fue el boletín oficial de la primera junta, del primer gobierno patrio. Y salió, ¿saben cuándo? En 1810.
la Gaceta. Pero en 1801, antes de las invasiones inglesas, Hipólito Vieite tenía una jabonería, donde hoy es la calle México, en San Telmo, y donde tenía sociedad con Rodríguez Peña, tenía una jabonería y tenía una imprenta que su socio era Manuel Belgrano. Había un solo periódico español en esa época, en 1801. El Telégrafo Mercantil se llamaba, de Cabello y Mesa. Por lo tanto, el primer periódico criollo es el de Vieite. Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. ¿Y quién fue Vieite? Preguntarán muchos. Vieite fue el de la Revolución de Mayo, el jabonero, el que lo reemplazó a Mariano Moreno en la primera junta, fue el secretario de la Asamblea del año 13, fue el que leyó el himno nacional, la letra escrita por Vicente López y Planes. ¿Se acuerdan que lo había cantado Mariquita Sánchez de Thompson? Sí, pero el que lo leyó en la Asamblea del año 1813 fue Hipólito Vieite, y fue el que puso la firma, porque quedó establecido ahí en esa Asamblea del año 13 que la Argentina iba a tener himno, escudo, escarapela, bandera y peso, moneda. Los símbolos patrios, señores, los símbolos patrios. ¿Qué me dicen? Este fue Vieites. Señora Ana María, acá en Areco todo se llama Vieite. La Avenida Vieites, el Cine Vieite, el Colegio Nacional Juan Hipólito Vieites, la Universidad Juan Hipólito Vieites, el Parque Industrial Juan Hipólito Vieites, la Panadería Vieite, el Taller Mecánico Vieite, el Club Social y Deportivo Vieite, todo es Vieites en Areco. Si tenemos la casa frente a la plaza, si tenemos la estatua en la plaza, pero sin embargo, Areco no es famoso por Vieites, sino por Ricardo Guiraldes, que es el que les voy a hablar seguidamente. Ricardo Guiraldes, señores, es el poeta, el escritor que escribió el libro Don Segundo Sombra. Sí, Ana María. Y decime una cosa, ¿es verdad que Don Segundo Sombra existió? Así es, Ana María. Existió, no es un personaje de leyenda, es un personaje de carne y hueso. Se llamaba Segundo Ramírez, Sombra, le decían por el color oscuro de la piel. Existió. Ricardo Guiraldes era un estanciero, un hombre rico, de fortuna, terrateniente. Miren que el padre del poeta Ricardo Guiraldes, en el año 1910, don Manuel Guiraldes, el padre del escritor, fue el intendente de la ciudad de Buenos Aires, en el centenario, el que inauguró el Teatro Colón en 1908. ¿Se acuerdan de Ramón L. Falcón, el jefe de policía? ¿Qué le pasó a Falcón? Un anarquista le tiró una bomba en el coche, carruaje, que en 1908, o 10, no me acuerdo, cuando ahí en lo que hoy es la iglesia del Pilar, en Recoleta. Bueno, pero el intendente Guiraldes y su jefe de policía, Ramón L. Falcón, habían tenido que estar en el cementerio de Recoleta porque había muerto una personalidad ilustre, un terrateniente amigo de ellos, y había que dar un discurso, una oratoria, como se acostumbraba antes en los sepelios. Muy largo lo hizo don Manuel Guiraldes, el intendente. Y Ramón L. Falcón decidió venirse antes, tomó su carruaje y explotó ahí, como dije, en Recoleta. Se salvó Guiraldes, se salvó el padre del poeta. Miren ustedes qué cosa. Volviendo a Ricardo Guiraldes, el escritor, el muchacho, el autor del libro Don Segundo Sombra, era un muchacho de familia bien, vivía un año en París y un año en Buenos Aires. Era amigo de Carlos Gardel, de Jorge Newbery, bailaba el tango. ¿Se acuerdan de ese tango? Bailate un tango, Ricardo, el pollo Ricardo. Cuando Ricardo Guiraldes baila, hacen cola las mujeres. Sí, señor. Ricardo Guiraldes era un gentleman de esa época.
muy admirado por el sector femenino, aunque cuando él se casó con Adelina del Carril, tuvo una vida muy correcta, pero primero, en su juventud, anduvo por el mundo, anduvo hasta en la India, y anduvo por todas partes, un gran escritor. Su obra máxima es Don Segundo Sombra, pero escribió muchos libros más. El cencerro de cristal, los cuentos de muerte y de sangre, Raucho, que es la novela del argentino que va a París, Rosaura, la chica de pueblo que se enamora del forastero en la estación del ferrocarril y luego se suicida bajo las ruedas del tren, Saimaca, novela de dos argentinos viajando por el Caribe, primitivo nombre de la isla de Jamaica, Saimaca. Pero el que le dio el triunfo fue Don Segundo Sombra, la novela de los gauchos, inspirada en este gaucho, Segundo Ramírez Sombra. ¿Y por qué yo, Miguel Ángel Gasparini, puedo hablar tanto de Don Segundo Sombra en San Antonio de Areco? Señores, simplemente porque mi padre, Osvaldo Gasparini, pintor, costumbrista, ya fallecido en el 2001, hoy tendría más de 100 años, Osvaldo Gasparini, mi padre, vivió, fue criado por Don Segundo, por la familia de Don Segundo. Aquí está la fotografía, señora Ana María, de la familia de Don Segundo. Don Segundo y su esposa, doña Petrona Cárdenas, están los hijos y está mi padre ahí fotografiado. Se crió con Don Segundo Sombra, se hizo hombre, se hizo gaucho. ¿Cuándo? En el año 1930. Gasparini lo conoció a Don Segundo. Le digo una anécdota más. Ricardo Guiraldes, el escritor, murió a los 41 años en París de cáncer en los ganglios, junto a su esposa Adelina del Carril. Adelina del Carril sostenía su mano cuando murió en París. Tenía 35 años Adelina del Carril. ¿Saben ustedes que Ricardo Guiraldes era el cuñado de Pablo Neruda? Sí. Ricardo Guiraldes se casó con Adelina del Carril. Y Pablo Neruda se casó con Delia del Carril. Ricardo Guiraldes, conservador, conserva. Como ellos decían, no decían conservadores, conservadurismo, duro, así hablaban, conservadurismo. Y Delia del Carril, del Partido Comunista, con el chileno. Una preguntita. ¿Es verdad que cuando son repatriados los restos de Guiraldes son acompañados por el gauchaje y con Don Segundo Sombra a la cabeza? Así es, Ana María, muy buena reflexión. Justamente, lo traen a San Antonio de Areco a Ricardo Guiraldes. Y acá lo reciben los gauchos, 250 gauchos. Tengo la foto, acá está la foto, Ana María, acá está la foto. Y van todos los gauchos y adelante de todo va Don Segundo Sombra, en ese caballo palomo blanco. El personaje acompaña a la sepultura a su propio autor. Caso único en la historia de la literatura mundial. ¿Cuándo fue esto? El 15 de noviembre de 1927. Noviembre. De acá al cementerio. Una cosa única. Don Segundo Sombra lo sobrevivió 10 años casi a don Ricardo Guiraldes. Y por eso, Ana María, ahí se ve en el mural, dibujado, pintado allá arriba, el Puente Viejo. ¿Ve que hay unas carretas que están pasando? Sí. ¿Sabe por qué? Porque se cobraba peaje. Así es, señores. Se cobraba peaje en Areco en 1857. O sea que el tema del peaje venía de aquella época. Así es, señora. Nos heredamos de esa época, caramba. Así es escurro viejo. Porque por aquí pasaban las tropas de carretas norteñas, las carretas que venían de Salta, de Santiago del Estero, de Tucumán, iban hacia Buenos Aires. 2 meses tardaban para llegar a lo que hoy es Plaza Constitución, que era la plaza parada de carretas. Y también en Plaza 11 de septiembre, en el barrio del 11, ahí donde está la sepultura, el mausoleo de está Bernardino Rivadavia, ahí, en el centro de la Plaza 11.
Ahí paraban las carretas. Y cuando pasaban por San Antonio de Areco y por Luján, pagaban peaje, porque había un puente en Areco, que todavía lo tenemos. El de Luján ya no existe más, era de madera, pero el nuestro es de ladrillo. Tiene 160 y pico de años. Y ahí está, el puente viejo, que lo nombra Ricardo Guiraldes en el libro Don Segundo Sombra. Une el campo con la ciudad. Y como dice la canción, a orillas del puente viejo, en San Antonio de Areco, ¿qué digo del puente viejo? Qué lindo tirarse un rato para escuchar su silencio, ¿qué digo del puente viejo? Es un triunfo que lo cantaba Alberto Merlo. Es el hito fundamental de San Antonio de Areco, el ícono, la imagen tutelar de San Antonio de Areco. No es ninguna casa, es el puente viejo. Es el más fotografiado. El puente viejo que cruzaban las carretas. Por eso acá decía yo que pasó Belgrano, pasó San Martín, pasaron todos los ejércitos libertadores, porque era el camino de las carretas, el camino real al Alto Perú. Ahora Areco se hace famoso a partir del libro Don Segundo Sombra. Allá he pintado, señora Ana María, allá abajo, el edificio del Museo Gauchesco Ricardo Guiraldes, donde está la pulpería La Blanqueada. Cuando uno visita San Antonio de Areco, no puede dejar de visitar este lugar. El Parque Criollo Ricardo Guiraldes y su Museo Gauchesco, y la pulpería La Blanqueada, donde se filmó la película Don Segundo Sombra. Está intacta. Y está el casco de la estancia con un foso. Representa una estancia antigua. Por eso aquí, señores de Mayo Movimiento, aquí se realiza todos los años la Fiesta Nacional de la Tradición. ¿Cuándo? El 10 de noviembre. ¿Por qué el 10 de noviembre? Porque es el día del nacimiento de José Hernández, el autor del libro Martín Fierro, el gran poeta argentino que defendió a los más débiles, a los más pobres, a los más marginados, que eran los gauchos. Los gauchos que los agarraban las levas en las pulperías y se los llevaban a los fortines. No un año, ni dos, ni tres, ni cinco, 10 años, servicio militar obligatorio de frontera, a pelear contra los indios, a hacerlo milico. La vida de Martín Fierro es la vida del gaucho. Por eso José Hernández tenía su principal adversario, que era Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento era el enemigo número 1 del gaucho. Dejemos de lado la obra educativa de Sarmiento, que es extraordinaria. Creador de más de 1000 escuelas, escuela técnica, escuela naval, todo lo extraordinario del sanjuanino. Pero odiaba a los gauchos. Sí, no quería las pulperías. Él decía civilización O barbarie. O barbarie. No civilización y barbarie. Civilización o barbarie. O sé salvaje o sé civilizado. ¿Civilizado de quién? Civilización como Europa. Ese era el objetivo. No quiso a los caudillos. Todos los caudillos tienen mi marca, carajo, decía Sarmiento en el Senado de la Nación, en la Cámara de Diputados. Sí, porque lo mandó a degollar a Chacho Peñalosa, el riojano. No, no fue. Y ese le puso precio a la cabeza de José Hernández, señores. 1000 pesos al que le traía la cabeza de José Hernández. ¿Pero qué le trajo José Hernández? El libro número 1 de la literatura gauchesca argentina. Un libro épico, un libro de la epopeya de la patria, extraordinario. ¿Y saben qué? No lo escribió en el extranjero, en el exilio, José Hernández. Se vino a propósito, cruzó el charco, el río de la Plata, y se instaló en un hotel, el Hotel Argentino, frente a la Plaza de Mayo, y ahí cerquita, nomás de la Casa Rosada, de Sarmiento, escribió con esas sistinas. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. 1872 se publicó y todavía tiene vigencia. Por eso, señoras, señores, en Areco somos orgullosos de mantener la tradición gauchesca, orgullosos de levantar la bandera de la patria, la bandera del gaucho,
defender las tradiciones. Así, en este retazo de patria, mantenemos siempre viva, siempre encendida la antorcha de la memoria, porque apagada la luz de la memoria, se muere 2 veces. Entonces, nunca, memoria y verdad, para iluminar el presente, pero también para no olvidar el pasado, para no olvidar el pasado. Aunque Martín Fierro del Gaucho dijo, olvidar lo malo también es tener memoria, dijo Fierro, porque había sufrido mucho y a uno le gusta recordar lo bueno más que lo malo, pero no hay que olvidar lo malo porque hay que juzgar los hechos que nos hicieron daño.